Pachi Romero. Estamos ubicadas aquí en el corredor del cacao, conocida como la bebida de cacao, pero en sí está registrada como la bebida de cacahuatole. Esta bebida tiene una historia muy importante aquí en Zacatelco y ya se ha dado a conocer en el estado de Tlaxcala, le dieron mucha difusión, pero sobre todo esta bebida ha sido desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y ahora nosotros que somos 3 hermanas que nos dedicamos a la venta de cacao, o sea, su servidora Angélica, mi hermana Rocío y mi hermana Adriana. Mi abuelita se llamaba Carmen Rojas Xochicales y mi mamá se llamaba Andrea Romero Rojas. Esto ya es una tradición, esto ya lo traemos desde mi bisabuela, o sea, es de generación en generación. Esta bebida ha pasado ya desde mi bisabuela, mi abuelita, ahora mi mamá que en paz descanse y ahora nosotras que ya estamos siguiendo con esta tradición, porque lo que nos dejó es un legado muy bonito, porque su preparación comienza desde que tuestas tu haba, tu maíz, tu cacao, tu anís y tu canela. Todo eso va tostadito, se lleva al molino, se hace una masita, se disuelve con agua, se cuela y se le pone su azúcar y su hielo y ya se le bate con el molino. Aprendimos desde muy chamacas, todavía a mi mamá le tocó con el comal de barro hacer el tostado, luego fueron cambiando las cosas, con el comal de gas. Esta bebida nos ha llevado a muchos lugares. Sobre todo, esta bebida se ha dado a conocer, se comenzó a dar a conocer mucho en los tianguis turísticos de México. Y ahí partió algo muy importante para nosotros como familia. Mi mamá irse a Turín, Italia, a participar con 172 países y yo, su servidora, que me fui a Brasil en el mes de septiembre, qué es lo que hay en México, qué se celebra en México, qué se come en México, la tradición, como llevaron en sí la principal, la bebida del cacao y el pulque, mezcal y pozole, taquitos dorados. Entonces esta también nos ha llevado a varios tianguis turísticos. Mi hermana Rocío ha ido a Acapulco, yo he ido a Mazatlán, a Oaxaca, a varios lugares de los estados hemos participado. Hubieron muchos obstáculos. A mi mamá también, pues sí, se le cruzaron muchos obstáculos cuando nos quitaron de ahí del centro del parque. Pues fue un obstáculo que nos cerraron puertas, pero gracias a Dios pareció lo que fue un gobierno. En los tiempos de Felipe Lima, cuando estuvo como diputado, él y también don Fernando, que estaba de presidente, él fue el que nos regresaron a este lugar. Porque eso fue un obstáculo que decían que pues como no era una bebida de cacao, pues no le daban mucho importancia. Pero cuando ya se hizo patrimonio cultural y entró don Tomás como presidente, es cuando le dio más realce a la bebida, le dio más turismo, más relevancia y sobre todo porque también mi mamá luchó, porque ella quería que se hiciera una feria de cacao grande y que hubiera un espacio bien para todas, no nada más para mi mamá, sino para todas las compañeras que hoy en día estamos y trabajamos acá. La feria de cacao mucho más antes ya se celebraba, pero no era una fecha muy importante, no le daban el realce, el turismo, la comunicación, nada más la hacían el día 1 de diciembre, porque ya desde que estuvo Felipe, no recuerdo si fue Blanca y Felipe, que ya que hicieron la feria del cacao, pero nada más era el día, cuando encendían el arbolito hacían que la feria del cacao y nada más, pero no era así como que este realce que hoy en día cuando estuvo don Tomás le dio mucha difusión. Mi hija se siente muy orgullosa de pertenecer aquí a nosotros, que es la tradición de la bebida del cacao y cacahuatole. Entonces sí, yo creo que sí, a lo mejor mi hermana no tendrá hijas, pero tiene sus hijos y ellos dicen que sí, seguirían con el negocio. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que mi madre hizo durante muchos años y atrás de ella hubo personas que creyeron en ella,
que dijeron, wow, vamos a echarle ganas, doña Andrea, vamos a trabajar, vamos a ir a tianguis turístico, va a perder, pero a veces va a ganar. Y ahora ella no lo vio. Desgraciadamente las cosas a veces pasan o suceden. Ella no lo llegó a ver, no lo vio, no vio esta parte del corredor. Su gran orgullo fue cuando la emoción, cuando ella se fue a Turín y dice, me voy a Italia, voy a emprender. A veces hay puertas que le cerraron, pero hay puertas que le abrieron. Entonces yo me siento muy orgullosa de mi mamá, me siento orgullosa de ahora de mi familia, de mis hermanas que seguimos con esto. Y yo le agradezco a toda la gente que creyó en mi mamá, que creyó en ella, porque si no haya sido por ella también, a veces mucha gente dice, no, pues es que no le dieron ese enfoque cuando mi mamá quería, pero ahora yo le doy gracias a Dios a toda esa gente que lo hizo. Y yo hago la invitación para este 22 y 23 que vengan a probar lo que es la bebida del cacao tradicionalmente aquí en el corredor de Zacatelco. Estamos al sur de Zacatelco. Así que ya se la saben, amigos, si un buen cacao quieren probar, Zacatelco deben visitar. Nos estamos viendo, banda. Adiós. Adiós.